bienvenidos a este nuestro canal. En el anterior video nosotros habíamos dado solución al sistema 3x3 por el método de reducción. Entonces hoy nos toca aplicar un segundo método que tiene que ver con el método de determinantes. Es importante decirles que la primera parte en ambos métodos es la misma. Entonces esto tiene que ver con la simplificación de las ecuaciones y en llevarlas a su mínima expresión. Entonces también ya habíamos mencionado que cuando tenemos denominadores, como en este caso, nosotros tenemos que empezar por la aplicación del MCM. Pero cuando tenemos dos fracciones, nosotros podemos realizar la multiplicación cruzada, que es un método más rápido que el MCM. Entonces, en este caso nosotros vamos a multiplicar el 7 por y más 4 y vamos a multiplicar el 5 por x más y. Entonces, ¿qué vamos a generar? Vamos a tener lo siguiente. Voy a tener 5x más 5y, que tiene que ser igual a 7y más 28. Esto para la primera ecuación. Ahora para la segunda y tercera ecuación vamos a hacer algo parecido. Entonces voy a multiplicar 2 por x menos z. Esto me va a generar 2x menos 2z, que tiene que ser igual a 5 por y menos 4. Entonces 5y menos 20. En la tercera voy a tener 10y menos 10z, que tiene que ser igual a 3x más 6. Entonces con esto que hemos logrado, que ya no tengamos denominadores, entonces ya podemos proceder a ordenar nuestras ecuaciones. Para la primera tendríamos 5x. Si observan, tenemos dos términos que tienen la variable y, entonces vamos a hacer términos semejantes. En este caso 5y menos 7y, porque va a pasar con signo negativo, eso me va a dar negativo 2y. Ahora, como no tengo la variable z, voy a dejar su espacio en blanco y voy a igualar a 28. Vámonos a la siguiente, la segunda ecuación. Voy a tener 2x menos 5y, porque va a cambiar de miembro, menos 2z, que tiene que ser igual a negativo 20. Y la tercera, que va a ser menos 3x más 10y menos 10z, y esto tiene que ser igual a 6, ¿no? Entonces con esto ya tenemos a nuestras ecuaciones simplificadas y ya podemos empezar con la aplicación del método de determinantes. Entonces vamos a nosotros hallar el valor de delta, que es un determinante 3x3, y nosotros vamos a armarlo con coeficientes de x, de y y de z. Entonces para la primera ecuación voy a trabajar con 5 menos 2 y 0, me los voy a copiar acá. 5 menos 2 y 0, fíjense que estoy colocando 0 porque no está presente la variable z. Luego voy a copiar 2 menos 5 y menos 2, que sería la segunda ecuación. Entonces 2 menos 5 y menos 2. A continuación menos 3, 10 y menos 10. Entonces voy a agarrar menos 3, 10 y menos 10. Entonces este es nuestro determinante 3x3. Nosotros lo vamos a resolver aplicando la regla de Sarrus. Entonces esta regla nos dice que tenemos que copiar la primera y la segunda fila. Entonces tengo 5 menos 2 y 0. Luego voy a tener 2 menos 5 y menos 2. 2 menos 5 menos 2. Y ahora voy a empezar a armarme las diagonales. Entonces la primera diagonal va a estar formada por el 5, el menos 5 y el 10. La siguiente diagonal va a estar formada por el 2, el 10 y el 0. Y la tercera diagonal va a estar formada por el menos 3, el menos 2 y el menos 2. Bien, ahora nosotros vamos a realizar la multiplicación de los números que están en la diagonal. Entonces acá voy a tener 5 por 5, 25. Y 25 por 10, 250. ¿Qué pasa con el signo? Entonces voy a tener más por menos, menos, y menos por menos, más. Entonces más 250. En la siguiente diagonal, si observamos, hay un 0. Entonces automáticamente se anula la diagonal. Vámonos a la siguiente. Voy a tener 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. Y el signo en este caso va a ser negativo. Bien. Ahora hay otras tres diagonales.
Entonces nos las vamos a formar. 0, menos 5 y menos 3. Luego voy a tener menos 2, 10 y 5. Y finalmente voy a tener 10, menos 2 y 2. Entonces es importante decirles que el signo que nos salga en estas diagonales nosotros tendremos que cambiar por el opuesto. Esto quiere decir que si nos sale positivo vamos a cambiar a negativo, y si nos sale negativo vamos a cambiar a positivo. Entonces en esta primera diagonal, como tenemos un 0, se anula la diagonal. Voy a escribir 0. En la siguiente diagonal voy a tener 2 por 10, 20. 20 por 5 me va a generar 100. Veamos qué pasa con el signo. Nos va a dar negativo, entonces le cambiamos por el opuesto, que sería positivo. La siguiente, voy a tener 10 por 2, 20, y 20 por 2, 40. ¿Qué pasa con el signo? Acá nos va a generar positivo, entonces cambiamos por el opuesto, sería negativo. Bien, ahora vamos a determinar el valor de delta, para lo cual agarramos la calculadora y vamos a meter nuestros 6 valores. Entonces voy a tener 250 menos 12 más 100 menos 40. Esto me va a dar un valor de 298. Entonces me voy a anotar 298, que sería el valor de delta. Y ahora vamos a determinar el valor de nuestra primera variable, que sería la variable x. Bien, entonces la variable x es un cociente donde en el numerador aparece un determinante de 3 por 3 y en el denominador aparece el valor de delta. Entonces, ¿cómo vamos a armar nuestro determinante? Nosotros vamos a utilizar los resultados o los términos independientes. Vamos a utilizar los coeficientes de y los coeficientes de z. Entonces los resultados serían 28 menos 26. Entonces me los voy a copiar acá. 28 menos 20 y 6. Y en este caso los coeficientes de y de z los vamos a sacar de delta. Entonces sería menos 2, menos 5 y 10. Menos 2, menos 5 y 10. Y de z, que sería 0, menos 2 y menos 10. Entonces anotamos 0, menos 2 y menos 10. Entonces otra vez repetimos el mismo procedimiento. Vamos a copiar nuestras primeras dos filas. Tendría 28, menos 2, 0. Y la siguiente fila a copiar sería menos 20, menos 5 y menos 2. ¿No? Otra vez empezamos armando nuestras diagonales. Entonces 28, 5 y menos 10 sería la primera. 20, 10 y 0 la segunda. 6 menos 2 y 2 la tercera. Entonces multiplicaremos. Acá vamos a tener 28 por 5 por 10. Eso nos va a dar 1400. Entonces nos anotamos 1400 y el signo va a ser positivo. La segunda diagonal tiene un 0, entonces se anula. Y la tercera voy a tener 6 por 2, 12. 12 por 2, 24. Y el signo que va a ser positivo. Bien, ahora nuestras otras diagonales. Entonces 0, menos 5, 6. Menos 2, 10 y 20. Menos 10, menos 2 y menos 20. Entonces en la primera diagonal tenemos un 0, entonces se nos va a anular. La siguiente diagonal voy a tener 2 por 10, 20. Y 20 por 28 nos va a generar 560. Entonces anotamos 560. ¿Qué pasa con el signo? En este caso tenemos negativo, pero tenemos que cambiar por el opuesto. Entonces esto nos va a dar positivo. Vámonos a la tercera diagonal. En este caso voy a tener 10 por 2, 20. Y 20 por 20, esto me va a generar 400. Y el signo nos da negativo. Entonces cambiamos por el opuesto, que sería más. Entonces agarramos nuestra calculadora y nosotros vamos a determinar cuánto nos va a dar de numerador. Tendríamos 1400 más 24 más 560 más 400. Esto nos va a dar un valor de 2384. Entonces nos anotamos 2384. Y como denominador vamos a escribir delta 298.
de donde el valor de x va a ser igual a esta división, 2384 dividido 298. Entonces vamos a obtener un valor de x igual a 8. Bien, entonces vamos a hallar el valor de la segunda variable, en este caso y, que es un cociente entre un determinante 3 por 3 y el valor de delta. Entonces el determinante 3 por 3 en este caso vamos a armar con coeficientes de x, con los resultados y con los coeficientes de z. Entonces empezaremos colocando los resultados, en este caso 28 menos 26. Entonces me voy a anotar 28 menos 20 y 6. Voy a armar en este caso coeficientes de x, que sería 5, 2 y menos 3, y coeficientes de z, que sería 0, menos 2 y menos 10. Entonces otra vez voy a copiar las dos primeras filas, tendría 5, 28, 0, y tendría 2, menos 20 y menos 2. Bien, nos armaremos nuestras diagonales. La primera diagonal vamos a formar con 5, 20 y 10. La siguiente vamos a formar con 2, 6 y 0. La siguiente con 3, 28 y 10. Entonces vamos a hacer las multiplicaciones. Acá voy a tener 5 por 20, me va a dar 100, y 100 por 10 me va a dar 1000, perdón. Y el signo va a ser positivo. En la segunda diagonal tenemos un 0, entonces se va a anular esta diagonal. En la tercera voy a tener 3 por 28 por 2. Eso me va a generar 168. Veamos el signo. Va a ser positivo. Bien, ahora nuestras otras tres diagonales. Entonces 0 menos 23. Tengo menos 2, 6 y 5. Tengo menos 10, 28 y 2. Hacemos las multiplicaciones. Acá tengo un 0, se anula la diagonal. En la segunda voy a tener 2 por 6, 12, y 12 por 5, 60. ¿Qué pasa con el signo? Es negativo, cambiamos por el opuesto, sería positivo. Acá voy a tener 10 por 28 por 2. Eso me va a generar 560. Entonces me anoto 560. ¿Qué pasa con el signo? Me va a dar negativo, entonces cambiamos por el opuesto y sería positivo. Bien, ahora vamos a escribir un cociente, donde vamos a agarrar la calculadora y vamos a determinar cuánto es el valor de determinante. Entonces tendría 1000 más 168 más 60 más 560, me da un valor de 1788. Entonces me anoto 1788 y el denominador va a ser delta, vale decir 298, de donde el valor de y va a ser esa división. Entonces obtenemos un valor de 6 para el valor de y. Ahora, ¿cómo hallamos el valor de la tercera variable? Pues tenemos que hacer un reemplazo en el sistema 3×3, vale decir en cualquiera de las ecuaciones. En este caso podemos utilizar la segunda ecuación, puesto que en la primera no tenemos z, entonces no nos va a servir. Entonces nosotros decimos, reemplazando en la ecuación 2, vamos a obtener lo siguiente. Yo voy a tener que 2 por x, vale decir 2 por 8, menos 5 por y, que vale 6, menos 2z, esto tiene que ser igual a negativo 20. Entonces voy a hacer las multiplicaciones, acá voy a tener 16, 5 por 6, 30, menos 2z, igual a negativo 20, de donde voy a despejar negativo 2z, voy a tener negativo 20, 16 va a pasar con signo opuesto, negativo, y 30 va a pasar con signo opuesto, positivo. Entonces yo voy a tener que menos 2z va a ser igual a menos 20 menos 16, me da menos 36, más 30, eso me va a dar negativo 6. Y finalmente el valor de z va a ser igual a menos 6 entre menos 2, es decir, tiene un valor de 3. Bien, con esto hemos concluido el ejercicio.